Bueno, buenas noches. Saludos a los que están conectadas, Amanda, Carla, Sara. Muy buenas noches. Hoy es la primera tutoría número 1 sobre leyes de Newton. También dinámica de Newton o eh, sí, todo lo que tiene que ver con fuerzas y movimiento, ¿verdad? Vamos a ver, Jacqueline, hola, ¿qué tal? También. Agradecerles su compañía. No Profe. sé si antes de empezar con la tutoría de hoy tienen alguna consulta como para aprovechar, si tienen alguna pregunta del curso o algo así. Todo bien hasta el momento. Por ahí hay una lectura, ¿verdad? Que tienen que algo sobre la ciencia. Una lectura para el conversatorio número 2, ¿verdad? Tengo que subir en esta semana para que ustedes se matriculen al conversatorio número 2, pero creo que todavía nos quedan como 2 semanas para eso. Entonces, hoy es la primera parte de la tutoría de dinámica, eh, leyes de Newton, y la próxima semana, próximo lunes, la segunda parte. Son dos tutorías sobre eso. Luego viene el tema de trabajo y energía mecánica. Y por último, conservación de la cantidad de movimiento. Esos temas también serán tomados en cuenta para la evaluación siguiente y para la tarea que ustedes también están resolviendo, unos problemas que están resolviendo de la tarea. Entonces, les motivo otra vez, como siempre, a que si tienen alguna pregunta, alguna consulta durante la explicación, con mucho gusto yo les puedo aclarar sus dudas. Y más bien, recordarles que la tutoría, el fin de la tutoría es, ojalá que ustedes más bien traigan las preguntas, traigan las dudas que tengan y con mucho gusto yo les pueda aclarar eh, en forma general esas dudas que ustedes tengan. Pero bueno, si no, por lo menos yo tengo preparada una presentación y la idea es que si ustedes durante la exposición surgen algunas preguntas, me las hagan, ¿verdad? Para que también recordarles que tengan ahí a mano calculadora, para que me colaboren ahí, me ayuden un poco con la resolución del ejercicio. La idea es que ustedes vayan haciendo la práctica, ¿verdad? Como si fueran, yo les doy chance para que hagan un planteamiento del ejercicio y para que me ayuden en la resolución de este. Bueno, vamos a ver. Entonces, como no Profe, hay, dime, si hay disculpe, yo preguntas. tenía dudas sobre el guión. Bueno, vi que había un documento que dice que es guión para la tarea. Correcto. Eso lo que nos indica más o menos con los números es como cuáles se nos asignan, por así decirlo, para Sí, la parte correcto. de conversar. Yo les compartí, voy a ver si lo tengo por acá, distribución del problema. Ya les comparto pantalla. Poquito. Sí, es que vi que también abajo hay uno que dice asignación de ejercicios, pero dice que no estaría disponible al menos de que pertenezcamos al grupo de Xiomara, grupo Ah, es 3. que ese es para Xiomara. Ajá. Ok, Y entonces no ustedes hay son problema con eso. el grupo 2. Voy a compartir pantalla primero y vamos a ver si aquí está acá. Sí, esta es la distribución de los problemas de la tarea. Entonces, ¿cuál es tu nombre, por ejemplo? Perdón, Amanda. Carla Sol, Carla ¿Cuál? Solorza. Pérez. María José. Pérez María José. ¿Perdón? Solórzano Salas, perdón. Ah, perdón, Solórzano Salas. Vamos a ver, Solórzano Salas. Aquí está, Carla. Dice que a Carla le corresponde el problema 4 de leyes de Newton, el problema 3 de trabajo y energía y el problema 2 de cantidad de movimiento. Esos problemas son los que aparecen en la tarea. Entonces, usted se va a la tarea, que era esta, ajá. Usted se va a la tarea y al final bueno, es la explicación de la tarea,
al final viene que una parte del guión y la otra parte es un video, ¿verdad? La primera parte es un guión que ustedes tienen que hacer. En el guión explican tanto una parte, hacen como una introducción de la parte teórica relacionada con el problema y la explicación, digamos, del proceso de cómo se resolvería el problema, pero también la idea es que lo elaboren como un guión. ¿Qué significa un guión? Como si ustedes estuvieran montando la exposición, o sea, cómo lo van a presentar, cómo lo van a mostrar, de qué forma usted lo va a explicar. Entonces, hacer un guión es como la idea es que usted va a elaborar un video, entonces es como el guión para el video. Entonces, vas a ir explicando en forma detallada, paso a paso, cómo usted va a exponer la resolución de ese problema. Entonces, bueno, esa es la idea del guión, ¿verdad? Obviamente hay que resolver el problema paso a paso, pero a la hora de elaborar el guión es como explicar en forma de la metodología que usted va a utilizar para la explicación del problema. Son 3 problemas que ustedes tienen que resolver, o sea, son 3 guiones o el guión de los 3 problemas. Se recomienda que se familiarice con el uso de las ecuaciones de Word, ¿verdad? Que hay en Word. Obviamente este guión luego ustedes lo suben en PDF, ¿verdad? A la hora que tengan que subirlo. Y luego viene la parte del video, que bueno, ya se les va de los 3 problemas que ustedes van a resolver y que van a hacer un guión, solamente van a hacer el video de uno de ellos. Para eso, con tiempo, yo les voy a decir cuál es el problema que le corresponde a cada uno, a cada una exponer. Obviamente todavía no, hasta que hagan la tarea, ¿verdad? La primera parte y ya yo luego les voy a subir para que hagan el video del problema que le corresponde a cada una o a cada uno. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, los problemas son los que vienen a continuación. ¿Ves? Aquí está el problema 1 de leyes de Newton, problema 2 de leyes de Newton, problema 3, problema 4 de leyes de Newton. Luego viene el problema 1 de trabajo de energía y así son 4 de cada tema. Entonces, por ejemplo, dijimos que a Carla le corresponde el número 4 de leyes de Newton y el número 3 de trabajo y energía y el número 2 de cantidad de movimiento. Entonces sería buscar el correspondiente, ¿verdad? En este caso, Ah, perfecto. Muchas el gracias, número, porque yo iba a ajá, agarrar todos. no, en este caso, el número 4 de leyes de Newton sería este, ¿verdad? El que dice analice la siguiente información y viene, ok, ese es el número 4. Luego el número, creo que era el número 4 también del número 4. El número 3 del trabajo y energía, entonces vas y buscas el número 3, ¿verdad? Nada más el número 3, ¿verdad? Y así, y luego buscas el correspondiente de cantidad de movimiento. Esa sería la consulta. No sé si tienen otra consulta. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ok. Como yo no logro verlas ustedes, porque cuando estoy haciendo la presentación me queda incómodo verlas, ¿verdad? Porque si no me roban una parte de la pantalla ahí. Entonces, la idea es, la dinámica es que ustedes pregunten, digamos, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Y durante la explicación me pueden interrumpir. Me pueden corregir inclusive, porque puede ser que yo meta las patas a la hora de hacer algún cálculo o algo así, y ustedes me pueden corregir, me pueden decir, profe, a mí me dio otra cosa. Vamos a ver. Em, entonces, esta es la primera parte de ley de Newton. Y en forma general, recordemos que son 3 leyes, ¿verdad? En la primera ley tiene que ver con equilibrio, equilibrio estático o equilibrio cinético. Equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que el cuerpo está en equilibrio, es que las fuerzas, la suma de fuerzas da 0. O sea, si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la fuerza neta es 0, 0 newton. Cuando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo me da 0,
bueno, este equilibrio puede ser en X o en Y o en Z, ¿verdad? Aquí, digamos, si fuera la suma de fuerzas total en X, Y y Z da cero, el cuerpo se mantiene en equilibrio. Este equilibrio puede ser que el cuerpo esté en reposo o puede ser que esté con velocidad constante. En ambos casos se aplica la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, equilibrio, que el cuerpo se mantiene en reposo o el cuerpo se mueve con velocidad constante. Y para que ocurra esto, la sumatoria de fuerzas que actúa sobre el cuerpo, la suma de esas fuerzas va a dar cero, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que la suma? Porque la pregunta es, me podrían preguntar, ¿y por qué la suma me da cero? Recordemos que la fuerza es un vector. Como es un vector, al sumar vectores hay que tomar en cuenta la dirección del vector. Entonces, si yo tengo un cuerpo y sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, una hacia la derecha, digamos que sea 10 newton, y hay una fuerza contraria hacia la izquierda, también de 10 newton, ahí hay un equilibrio, ¿verdad? Esta fuerza es en X, esta fuerza también es en X. Ambas fuerzas tienen una magnitud de 10 newton, pero esta iría hacia la derecha y esta iría hacia la izquierda. Entonces aquí el cuerpo se mantiene en equilibrio, aunque equilibrio porque si yo sumo estas fuerzas me va a dar cero. ¿A qué me refiero? Si yo sumo esas fuerzas, recordemos que las fuerzas, como son vectores, hay que tomar en cuenta la dirección, ¿verdad? Entonces, si yo sumo la fuerza 1 más la fuerza 2, pero una de esas fuerzas es en sentido contrario, normalmente uno puede escoger que hacia la derecha es positivo, que hacia la izquierda es negativo. Entonces, digamos, yo puedo decir que esta es la fuerza 1. Eso, la numeración yo se la pongo, ¿verdad? No, fuerza 1, fuerza 2. Bueno, en este caso la fuerza 1 va para la izquierda, la fuerza 2 para la derecha. Entonces yo puedo decir, bueno, si la fuerza 1 va para la izquierda, va en sentido contrario a la fuerza 2. Entonces le vamos a decir que esta va en sentido opuesto, o sea, vamos a poner un signo menos. El menos indica sentido contrario, ¿verdad? Aquí son vectores, lo que pasa es que normalmente no se acostumbra, ya el signo me indica el sentido. Bueno, y estamos hablando que son en X, ¿verdad? Fuerzas en X. Son fuerzas en X, entonces ya me están dando la dirección, es en X, y el signo, el sentido, ¿verdad? Si es positivo hacia la derecha, si es negativo hacia la izquierda, por ejemplo. Aunque eso es a conveniencia, a veces yo puedo escoger que hacia la derecha es negativo y hacia la izquierda es positivo. Eso sí, si yo escojo que para la derecha es negativo, entonces para la izquierda es positivo. O sea, tengo que elegir hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo y qué indica ese menos, ¿verdad? ¿Qué sentido indica el menos? Eso normalmente yo, eso lo hago a conveniencia, es convencional, ¿verdad? La elección del negativo y el sentido. La X representa la dirección, en este caso es horizontal, en X, ¿verdad? Y el negativo y el positivo no se pone, no se acostumbra, pero el negativo indica sentido contrario al positivo. Entonces, a la hora de sumar esas fuerzas, como una es positiva y la otra es negativa, esta es de 10 newton, que va para la izquierda, y la otra es de 10 newton, que va para la derecha. Y la suma de eso, de menos 10 más 10, me da 0, ¿verdad? Por eso decimos que la fuerza neta, en X en este caso, sería una fuerza equilibrada. Una fuerza equilibrada significa eh, que no va mayor a cero, que se mantiene en cero, entonces el cuerpo se mantiene en equilibrio. En equilibrio en este caso, que no se mueve ni hacia, se mantiene en reposo o que se movería con velocidad constante también podría ser. Ya en un curso posterior en física 2, los que tengan que llevar física 2, hay otro tipo de equilibrio que es el equilibrio rotacional, pero bueno, ahorita vamos a mantener nada más, vamos a considerar que el cuerpo no rota, el cuerpo, ok, en este tema de leyes de Newton, vamos a considerar que el cuerpo no rota, que se mantiene, aunque sea una rueda, aunque sea uno pensaría, bueno, una rueda está rotando, bueno, si es una bola, la bola también rota, ¿verdad? Hace una rotación.
Pero vamos a considerar vamos a despreciar la rotación, ¿verdad? Para evitar ese tema que se ve en segunda ley de Newton, perdón, en dinámica rotacional, que es un tema que se ve en física 2, ¿verdad? No vamos a avanzar todavía a física 2, vamos a quedarnos en física 1 por el momento. Sí quiero decirles que existe también la mecánica rotacional o de rotación, que ya le incluye ya otro tipo de fuerza, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a considerar esa rotación, entonces solamente vamos a considerar el movimiento sin rotación, ¿verdad? Entonces, para que sea más fácil de analizar. Entonces, para que lo entiendan, en este tema solamente consideramos eh, las fuerzas lineales, podríamos decir, que no generen rotación, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, un cuerpo puede estar en reposo, puede estar en equilibrio. Esa es la primera ley de Newton. Como les dije, si tienen alguna consulta, con mucho gusto. En la segunda ley de Newton, es la ley que explica que un cuerpo, ¿qué pasa si no se cumple la primera ley de Newton? Pues, bueno, se cumpliría la segunda. ¿Qué significa? Que la suma de fuerzas da diferente de cero. Entonces, si al sumar las fuerzas en X o en Y o en Z, si al sumar las fuerzas me da un valor diferente de cero, que no sea cero, puede ser mayor a cero o menor a cero, dependiendo del signo, ¿eh? Porque el signo puede ser negativo o positivo, pero vamos a considerar diferente de cero. Si esa suma de fuerzas da diferente de cero, indica que el cuerpo acelera. Hay una aceleración, hay un cambio de velocidad, una aceleración. También vamos a considerar nada más movimiento, la suma de fuerzas solamente sin considerar la rotación, solamente el cuerpo que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, sin tomar en cuenta la rotación del cuerpo, ¿okay? Para que lo tengan claro. Entonces, segunda ley de Newton, en este caso vamos a decir que la suma de fuerzas va a ser diferente de cero y eso provoca una aceleración, ¿okay? Y esa aceleración depende de esa sumatoria de fuerzas o del valor de la fuerza neta. También se le llama fuerza neta a esto, la suma de fuerzas o fuerza neta. También se le puede llamar fuerza resultante, la fuerza neta o fuerza resultante. Ok, y por último tenemos la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Lo más importante de la ley de acción y reacción es que dice que todas las fuerzas actúan en pares. O sea, en primera instancia, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es una interacción que hay entre dos cuerpos. Entonces, para que haya fuerza, tienen que haber dos cuerpos. O sea, una fuerza no actúa solamente sobre un cuerpo, actúa siempre sobre dos cuerpos. Entonces, yo tengo un cuerpo A y tengo un cuerpo B, y BA actúa sobre B, pero curiosamente en el momento en que A actúa sobre B, B provoca una reacción contra A, en sentido contrario. Entonces hay una acción y una reacción. Es la acción que ejerce A sobre B y la reacción es la acción que ejerce B sobre A. Son en sentido contrario, de igual magnitud, actúan sobre cuerpos diferentes, o sea, A actúa sobre B, B actúa sobre A. Y esto lo podemos explicar como, por ejemplo, cuando usted le da un puñetazo a la pared y usted siente dolor en la mano. Usted diría, pero ¿por qué siento dolor en la mano si estoy golpeando la pared? La que debería sentir dolor es la pared, no mi mano. Entonces, algo que le podríamos decir a un niño, bueno, si usted golpea la pared, ¿por qué su mano duele? ¿Por qué le duele su mano? Si el dolor debería causarlo
al cuerpo que le esté haciendo yo el daño, la acción. Correcto, si la pared pudiera hablar, diría que le dolió mucho, pero a mí también me dolió, mi mano también queda resentida. Entonces ahí se ve que el puño, bueno, no soy bueno para dibujar un puño, pero el puño de mi mano, por ejemplo, digamos que yo soy de aquí, le doy un puñetazo a la pared y la acción que yo ejerzo sobre la pared provoca una reacción igual sobre mi mano. No sé si es el dibujillo de la mano se ve ahí, pero bueno, la idea es esa, que la acción y reacción son fuerzas eh, que siempre van a estar juntas, ligadas, ¿verdad? Esa es la tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción que es de igual magnitud, pero sentido contrario, y actúa sobre cuerpos diferentes. Hasta ahí como la parte teórica, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ok, entonces recordar muy importante que la fuerza es un vector que se suma como sumar vectores, ¿verdad? Para sumar fuerzas hay que sumar vectores, ¿verdad? Entonces, lo que ya aprendimos en la primera parte del curso, el uso de los vectores, componentes de un vector. Bueno, cuando tratamos con fuerzas, tratamos con vectores, ¿verdad? Entonces, se aplican las mismas leyes que aplicamos en los vectores. Las mismas tal vez, sí, podríamos decir que son leyes o las mismas reglas, más bien, no son leyes, sino las mismas reglas que se aplicaron para el uso de trabajo con vectores, con velocidad, desplazamiento. Se aplica para fuerzas, ¿verdad? Entonces, primera ley de Newton, empecemos con esa primera ley de Newton. Dice, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, o aceleración cero. La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es resultado de una propiedad llamada inercia. A esta ley, primera ley de Newton, también se le conoce como principio de la inercia. Muchas veces se usa el concepto principio de la inercia, primera ley de Newton, en el sentido que un cuerpo que está bajo este principio de inercia tiende a permanecer con el mismo estado de movimiento inicial, ¿verdad? Si no hay ninguna fuerza actuando directamente sobre él, el cuerpo, si está en reposo, permanecerá en reposo. Y si el cuerpo está moviéndose, seguirá moviéndose con velocidad constante, siempre y cuando no haya una fuerza externa que lo saque de ese equilibrio, ¿verdad? Que lo saque de ese reposo o de esa velocidad constante. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Esto del diagrama de cuerpo libre es fundamental. Tal vez el dibujo no me hace, bueno, porque es un dibujo bien complejo el que les puse ahorita ahí. Voy a hacer un ejemplo más sencillo, voy a agregar una lámina, porque este es un tema importante, tema de qué es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, que ahorita en el próximo, en la próxima actividad de evaluación, ustedes van a tener probablemente una pregunta va a ser, realiza un diagrama de cuerpo libre y se pone diagrama de cuerpo libre, así DCL. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Ok, un diagrama de cuerpo libre no es dibujar un cuerpo ahí. La pregunta es como libre, pareciera como que esté, bueno, sí, libre en el sentido que esté solo, que no haya nada actuando, no, otros cuerpos, un cuerpo que esté, ojalá. Vamos a considerar ese cuerpo como el cuerpo sobre el cual voy a analizar. Entonces, el diagrama de cuerpo libre tiene que ver con considerar un marco de referencia, un sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carretera y tengo un carrito, voy a dibujar un carrito. Ese no es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Conste. Eso es simplemente un carrito que se está moviendo. Entonces, yo puedo imaginar las fuerzas que actúan
Las fuerzas que actúan sobre el carrito. Una fuerza que lo impulsa, bueno, la fuerza que hace que las ruedas se muevan, digamos, una fuerza que lo impulsa hacia adelante, la fuerza que ejerce el motor. No vamos a hablar de fuerza rotacional, ¿verdad? No quiero complicar la existencia todavía, eso se ve en física 2, pero existe la fuerza de rotación de las ruedas que la genera el motor del carro, ¿verdad? Y esa fuerza de rotación es la que hace que el carro avance. Entonces hay una fuerza que lo impulsa vamos a considerar esa fuerza de rotación como una fuerza que lo impulsa hacia adelante, una fuerza hacia adelante. Y existe una fuerza que si digamos que no es rotacional, sino es del roce, de fricción, de las ruedas están friccionando con el piso, ¿verdad? La fricción. Aunque también existe fricción dentro del motor, pero vamos a considerar más la fricción de las ruedas con el piso y la fuerza que impulsa al motor. Bueno, esto no es un diagrama de cuerpo libre. Primero quiero explicar que eso no es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre yo lo representaría de la siguiente manera. Voy a considerar en lugar del carrito un punto. Bueno, es este mismo carrito, voy a considerar un punto, ¿verdad? Un puntito, no, como el centro de masa del carrito. O sea, todo el carrito lo voy a comprimir en un punto. Y entonces estas fuerzas las voy a dibujar con respecto a ese punto. Generalmente considero el eje X y el eje Y. Bueno, vamos a considerar dos planos, el eje X y el eje Y. Les voy a dibujar acá un eje X y acá un eje Y. Y aquí hay fuerzas que inclusive no dibujé en el dibujo, ¿verdad? En el carrito. Bueno, ¿qué es el peso? El carro tiene peso. Entonces, aquí hay que considerar nada más que el peso se equilibra con una fuerza que no he mencionado todavía, que se llama la fuerza normal. Entonces, aquí ya en el diagrama de cuerpo libre tengo que dibujar esas fuerzas que actúan sobre el carrito. Yo casi siempre empiezo con el peso. El peso del cuerpo está dirigido hacia el suelo, hacia el piso, hacia el centro de la tierra. Entonces, dibujo una flecha, voy a dibujar una flecha que indique que representa el peso, voy a dibujarla de color azul. Una fuerza dirigida hacia abajo, una flecha, ¿verdad? Con una regla y la dibujo bien hecha, ¿no? Esa flecha representa el peso. El peso que a veces se puede poner una W, una P, o a veces ponemos MG. MG representa el peso de la masa por la gravedad. Luego está la fuerza que hace el piso hacia arriba, que es la fuerza normal. Vamos a dibujarla ahí. Una fuerza que equilibra el peso. En este caso, el carrito no se hunde en el piso porque el piso lo está sosteniendo. Entonces está esta fuerza que es que se conoce como la fuerza normal, una N. Ya vamos a ver, eso, si no lo han visto en el libro, la N significa fuerza normal, que es la fuerza que hace el piso sosteniendo al cuerpo, ¿verdad? Y ahora sí, esta fuerza que yo dibujé aquí, que es la fuerza que hace que el carrito avance, vamos a dibujarla hacia la derecha. Es la fuerza esta. Y la fuerza de fricción, no voy a dibujar para cada rueda una fuerza de fricción, una única fuerza de fricción, voy a representarla para el sentido contrario. Vamos a llamarle F, F minúsculo. Y ya a esto se le llama un diagrama de cuerpo libre. O sea, el diagrama de cuerpo libre no es el carrito, no, esto que yo hice es un bosquejo del problema, de la situación. Esto de aquí arriba no es un diagrama de cuerpo libre, no es lo que yo le pediría a usted. Digamos, si usted me hace esto en el examen, esto está, no es diagrama, no.
ayuda para resolver el problema. En cambio, esto de aquí abajo sí, esto sí es, ya con los eje X, eje Y, todas las fuerzas que actúan, eso sí es un diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Ahora, para cada situación, el diagrama de cuerpo libre es diferente, ¿verdad? Aquí, eso es un ejemplo. Vamos a imaginar otra situación. Imaginemos, por ejemplo, una caja, algo fácil, ¿verdad? Una superficie. Igual aquí hay peso y hay fuerza normal porque hay un piso. Y aquí hay una persona jalando esta caja, una cuerda, jalando hacia la derecha con una fuerza de 15 newton. Y aquí hay otra persona jalando esto hacia la izquierda con una fuerza de 10 newton. Bueno, la hice muy grande, pero hay otra persona aquí jalando con una cuerda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ese no es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Eso es un bosquejo del problema. Ahora, si yo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre, aquí está la caja. Entonces voy a considerar esta caja como si estuviera toda la masa de esa caja en un punto, en un centro. Lo vamos a considerar como si fuera el centro de la masa o el centro del sistema. Ese puntito. Voy a dibujar un eje X otra vez y un eje Y. Eje X y un eje Y. Vamos a considerar X y Y. Generalmente vamos a trabajar en X y Y nada más para analizar las fuerzas. Y voy a imaginar que esta caja está la masa de toda esa caja está en ese centro, ¿verdad? El centro de masa. Y entonces otra vez, voy a dibujar. Primero, algo que no se ve, el peso. El peso es lo primero que yo represento siempre. Ya dijimos que el peso es una fuerza dirigida hacia abajo, hacia el centro del planeta. El peso, no se me olvide dibujar el peso, que es masa por gravedad. La normal, que es la fuerza que hace la superficie sosteniendo la caja. Esas fuerzas hay que dibujarlas. Si está en un cuerpo que está en una superficie, siempre hay que dibujar la fuerza normal, que es en sentido contrario, casi siempre en sentido contrario al peso. No siempre, ya vamos a ver casos donde no siempre es eh, eh, contraria al peso. Luego, la fuerza esta, se llama la fuerza 1, y esta es la fuerza 2. La fuerza 1 la dibujo hacia la derecha, ¿verdad? Y la fuerza 2 la dibujo hacia la izquierda. Ahí no estoy considerando fricción. Ahí voy a considerar que no hay fricción, suponiendo, ¿verdad? Porque si hubiera fricción hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el diagrama. Entonces aquí está la fuerza 2. Ok. ¿Cómo sé yo para dónde es la fricción? Si hubiera fricción, ¿cómo la dibujo? Y en ese caso a veces se me complica, tengo que dibujarla encima de otra fuerza o dibujarla ahí mismo, la fricción, digamos. ¿Cómo sé yo hacia dónde sería la fricción? Bueno, si aquí ya yo como por experiencia uno sabe que la caja se arrastra hacia donde el cuerpo, hacia donde sea la fuerza más grande. Digamos, si esta fuerza es de 15 y la otra es de 10, obviamente la caja va a acelerar hacia la fuerza más grande, ¿verdad? Se va a mover hacia donde sea la fuerza mayor. ¿Sí? Si hubiera fricción, la fricción sería en sentido contrario al movimiento. Si el cuerpo se mueve, bueno, la fricción normalmente, en este caso, la fricción de una superficie sobre una superficie plana, ¿verdad? Ahí, por eso es que el tema del tema rotacional todavía no quiero meterlo, ¿verdad? Porque se complica más la situación y eso es para un curso más adelante de Física 2. Entonces vamos a dejar nada más lo de la fuerza, digamos que existe esa fricción que es el roce de dos superficies y esa fricción iría en contra del movimiento, ¿verdad? Aunque hay casos donde la fricción va a favor del movimiento, pero vamos a considerar que si son dos superficies que se deslizan, en ese caso, si nada más es deslizamiento de una superficie sobre otra, que no hay rotación, entonces la fricción va a ir en sentido opuesto al movimiento. En este caso, la fricción iría hacia la izquierda, hacia allá, hacia donde va la fuerza 2.
¿Cómo la dibujaría? Bueno, nada más podría ser aquí mismo, otra flechita. Otra flechita ahí mismo y pongo fricción. Ya, ahí ya tengo que, hay dos fuerzas, la fricción y la fuerza 2 van hacia la izquierda y la fricción 1 va hacia la derecha. Podría ser que la fricción esté frenando el cuerpo ni siquiera acelere. Puede ser que no acelere porque la fricción, si hubiera fricción, la fricción no deja que, o sea, empatan las fuerzas que van para la izquierda con la que va para la derecha y el cuerpo se mantiene en equilibrio. Eso podríamos analizarlo, no, puede ser que suceda eso, puede ser que no. Habría que plantearnos en el problema si el cuerpo acelera o si el cuerpo se mantiene en equilibrio, en reposo. Bueno, pues esas son las situaciones y ver cuál sería el valor de la fricción, por ejemplo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Eso es el diagrama, lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Para que lo tengan claro, cuando yo les pregunto cuál es el diagrama de cuerpo libre, es hacer una representación de esas fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Te queda claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Sí, qué dicha, ok, muy bien. Porque esto genera mucho, casi siempre en los problemas de dinámica. Primera pregunta es, realice un diagrama de cuerpo libre y lo que me hacen es esto, ¿verdad? Me hacen lo que yo hice arriba, me hacen esto. Y eso está malo, ¿verdad? Eso es eso no es que esté malo, sino que eso es un bosquejo de la situación. El diagrama de cuerpo libre es más las fuerzas y se considera un punto de centro de masa, que es a partir de ahí donde se realiza el diagrama de cuerpo libre. Cuando tenemos dos masas, curiosamente, a veces el centro de masa no es el centro de una masa, puede ser el centro del sistema, pero vamos a ver poquito a poco en cada situación, analizar cuál sería el centro del sistema, ¿verdad? O el considerar como el punto de referencia, el marco de referencia, dependiendo de la situación. Ya vamos a ver casos o situaciones. Y esto voy a plantear, a ver este ejercicio que tiene que ver con equilibrio. Acá es un problema de equilibrio. Se aplica la primera ley de Newton, el cuerpo se mantiene en equilibrio, no se está moviendo, está en reposo. Y vamos a ver qué es lo que nos plantean. Dice, suponga que una caja de 12 kilogramos es suspendida del techo por dos cables colocados según se muestra en la figura. Calcule la magnitud de la tensión de los cables y desprecie el peso de los cables. Lo que me está pidiendo es calcular la tensión de los cables. La tensión. Pues la tensión es la fuerza que hacen los cables, ¿verdad? Ok, aquí precisamente en este ejercicio voy a considerar el centro del sistema. De hecho, para analizar este ejercicio voy a considerar dos centros de más, bueno, dos centros o voy a hacer dos diagramas de cuerpo libre, no solamente uno, dos diagramas de cuerpo libre. Uno voy a considerar donde se unen los cables, este punto acá, como un sistema, como un punto de referencia para hacer el diagrama de cuerpo libre. Y voy a considerar, bueno, acá las fuerzas que están actuando son la tensión de este cable, llamémosle tensión 1 o tensión 1, o es una T, tensión 1, y la tensión de este otro cable, la fuerza que ejerce el cable, tensión 2. Y por último, la tensión de este cable que va para abajo, llamémosle tensión 3. Ok, voy a primero a considerar este diagrama, primeras tres fuerzas, que tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Y voy a considerar este centro
o este centro donde se unen los cables como un punto de centro de masa o como un centro del sistema. Entonces voy a dibujar ese primero diagrama de cuerpo libre considerando este centro. Entonces voy a dibujarlo aquí a la izquierda porque si no, no me va a dar chance de resolver el ejercicio. Entonces voy a considerar este centro acá, voy a ponerlo por acá. Voy a dibujar aquí la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. La tensión 3 va para abajo. Bien. Ahora, como este es el centro de un sistema de referencia, voy a considerar el eje X acá. El eje X. Y el eje Y. Ok. Entonces, la tensión 3 va en dirección al eje Y, ¿ok? No tiene ángulo. Pero la tensión 1 tiene un ángulo que si vemos este ángulo de aquí arriba es el mismo de aquí abajo. O sea, este ángulo de 40 es este mismo ángulo de 40. Entonces voy a decir que este ángulo mide 40 y que este ángulo de aquí mide 60. ¿Mm? Recuerda que este es el bosque, este no es el diagrama de cuerpo libre, es el que estoy haciendo a la izquierda, no es el que está a la derecha. Entonces esto, vamos a era para guiarme. Ese sería como el bosquejo, ese sería el diagrama de cuerpo libre, considerando donde se unen los cables como el centro de marco de referencia, digamos, de donde saco las fuerzas. Ok, aquí es importante recordar que estas fuerzas, tensión 1 y tensión 2, tienen componentes. Entonces hay que calcular las componentes de esas fuerzas. Que se acuerden de las componentes. Son como hay un ángulo, esta tensión 1 tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces la tensión 1Y, tensión 1X y tensión 1Y. Son vectores, ¿verdad? Tienen componentes X y Y. Igual la tensión 2 tiene componente X y Y también. Bueno, ahí el dibujo no me quedó tan bonito y además estoy en un espacio muy reducido. No sé si ustedes lo logran ver. Tensión 2X y tensión 2Y. Sí, sí la pueden lograr ver ahí el diagrama de cuerpo libre de las componentes de las tensión X, 2X y 2Y, ¿verdad? Sí se entiende. Me dicen Sí, si sí señor. o no. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Gracias. Ok. Bueno, y voy a dibujar otro diagrama de cuerpo libre que es porque aquí me falta como información de algo. Que es, voy a considerar también el centro de masa del cuerpo. O sea, este cuerpo, voy a dibujar otro diagrama. Este cuerpo de masa, de total, lo voy a considerar en un centro de masa. Y sobre ese cuerpo actúan dos fuerzas. Digamos, si yo considero este cuerpo, olvidémonos de los cables de arriba. Si yo considero nada más este cuerpo, habrían dos fuerzas. El peso del cuerpo, que va para abajo, y el peso del cuerpo, masa por gravedad, y la tensión del cable que va en sentido contrario. Y que como está en equilibrio, esta tensión sería la tensión 3. Recordemos que la tensión 3, esa tensión del cable hacia abajo, es la misma tensión del cable hacia arriba. Ahí, esto es lo que se conoce como tercera ley de Newton, ya ley de acción y reacción.
Suave, que algo toqué aquí. Suave. ¿Qué fue lo que toqué? ¿Es esta? No. Siempre me pasa eso y no sé qué hay que hacer. A ver si. No quiero. Ah, siempre me pasa lo mismo. Fallo de tecnología. Esa tercera ley de Newton les decía es que el cable ejerce una acción sobre la caja y la caja ejerce una reacción sobre el cable. O sea, entonces la tensión que se ejerce en un extremo del cable es la misma tensión que se ejerce en el extremo contrario, pero en sentido contrario, ¿ok? Sentido opuesto por la acción y reacción en ambos extremos del cable. Se jala un cable, se agarra un cable y lo tensa. Vamos a ver si logro hacerlo con este cable, que no sé si me logran ver. Si yo tenso este cable, ahí se ve. En mi mano, la tensión al lado derecho es la misma tensión al lado izquierdo. O sea, en ambos extremos del cable tendríamos la misma tensión. Entonces, hay que saber eso, bueno. Entonces, podríamos decir que, bueno, en este diagrama de cuerpo libre estamos analizando solamente el peso de la caja que está hacia abajo y la tensión que va hacia del cable que está jalando la caja en sentido contrario. Es este diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces tenemos esos dos diagramas de cuerpo libre, el que dibujamos aquí arriba. Si consideramos este punto como el centro del marco de referencia, las tres fuerzas, tensión 1, tensión 2 y tensión 3, y este otro diagrama que representa el peso de la caja y la tensión que va para arriba, ¿verdad? Esa tensión 3 va a ser la misma, tanto la que va hacia abajo como la que va para arriba. Tiene la misma medida, el mismo valor. Bueno, una vez que dibujamos el diagrama de cuerpo libre, ahora sí, ya vamos a... Lo primero que hay que hacer para resolver un problema de estos es hacer ese diagrama de cuerpo libre y luego a partir de ahí vamos a analizar y vamos a encontrar la solución de lo que nos preguntan. Ok. Profe, esto que voy a preguntar creo que no es tan relevante, pero solo para saber. Ajá. Esta tensión 3 usted la toma como en el centro de la caja. Ajá, como en el centro de la caja. Como el Ok, centro, como si la caja fuera el centro de masa. Es este puntito aquí. ok, gracias. Ujú. Es que, digamos, se considera como el centro de masa. Entonces, la caja es como si la comprimiéramos a un puntito, ¿verdad? Podríamos pensarlo así, de esa forma. Vamos a Sí, ver. pues solo que pensé que tal vez se generaba en el punto donde está anclada la caja, digamos. Ah, ok. Sí, no, bueno, ahí podríamos, aquí arriba, dice usted. Sí, Sí, podría ser, pero normalmente se considera la masa como el centro, digamos, como ok, el cuerpo, como ok, un centro de masa. No hay perfecto, problema. gracias. Generalmente cuando tenemos un cuerpo grande, lo que hacemos es considerar como su centro de masa, ¿verdad? De Como acuerdo, su punto gracias. central. Bueno, am, ¿qué me plantea ahí? Dice, la masa me la están dando, la masa es 12 kilogramos. Ok, aquí para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que dice que el cuerpo se mantiene una caja que se está suspendida al techo por dos cables, se muestra la medida, calcula la magnitud de la tensión de los cables. Bueno, tal vez no lo plantea el ejercicio específicamente, pero de acuerdo al diagrama o al dibujo no es el diagrama, más bien al bosquejo que me muestran, la caja no se está moviendo, está en reposo. O sea, el sistema está en reposo o está en equilibrio. Hay un equilibrio en este caso, ¿ah? Y un equilibrio significa que la suma de fuerzas es cero. En este caso, la suma de fuerzas, tanto hacia la derecha como, tanto hacia los lados como para arriba, va a dar cero. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Considerando que está en equilibrio, y sin olvidar la pregunta, que es calcular el valor de las fuerzas, tensión 1 y tensión 2 y tensión 3, ¿verdad?
Considerando que está en equilibrio, la suma de fuerzas en X me tiene que dar 0. ¿Sí? Y la suma de fuerzas en Y también me tiene que dar 0. En ambos, considerando ambos diagramas. La suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y me tiene que dar 0 porque hay un equilibrio. El cuerpo está en reposo. Se cumple esta primera ley de Newton, que es que la suma de fuerzas, tanto en X como en Y, va a ser 0. Ok, entonces vamos a plantear lo siguiente. Bueno, no tenemos mucha información, vamos a plantear lo siguiente. La suma de fuerzas en X, ¿cuáles fuerzas son? La suma de fuerzas, este símbolo significa suma. La suma de fuerzas en X son la fuerza 1X más la fuerza 2X. ¿Eh? Fuerza 1X, bueno, tensión, en este caso son tensiones. Cambiemos la F por una T, nada más. Podemos hacer una T en lugar de una F. O podemos en el dibujo poner una F, eso no hay problema. Pero para que nos acostumbremos que aquí podemos usar una T también. La suma de tensiones en X sería tensión 1X y tensión 2X. Ok, y eso me tiene que dar 0. ¿Y cómo va a dar 0? Bueno, es porque la tensión 1X va hacia la derecha y la tensión 2X va hacia la izquierda. Entonces vamos a poner el signo contrario, ¿verdad? Menos, indicando que va en sentido contrario. Entonces yo puedo decir, bueno, la tensión 1X más menos sería menos. Tensión 2X me tiene que dar 0. ¿Okay? La suma de esto, más menos, se convierte en una resta, más menos. Cuando yo sumo un signo contrario, signo negativo, es como cambiarle el signo de suma a una resta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula la tensión 1X y cómo se calcula la tensión 2X? Tensión 1X sería tensión 1 por coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Bueno, ángulo alfa, llamémoslo. Y la tensión 2X sería tensión 2 por coseno del otro ángulo. Vamos a llamarlo así, phi. Bien. Alfa sería, en este caso, 40 grados y phi sería, en este caso, 60 grados. Entonces sería, vea que no tengo el valor de tensión 1, pero yo tengo que tensión 1 por coseno de 40 menos tensión 2 por coseno de 60 me tiene que dar igual a 0. Y aquí con esta ecuación yo puedo igualar la tensión 1 en términos de tensión 2. ¿A qué me refiero? Puedo pasar esta tensión 2 que está restando a sumar a 0. Puedo decir que tensión 1 coseno de 40, a ver si me siguen, me dicen si no me están siguiendo o si se perdieron, es igual a tensión 2 coseno de 60. ¿Okay? Y aquí puedo encontrar una ecuación de tensión 1 en función de tensión 2. Nada más voy a pasar este coseno de 40 que está aquí multiplicando al otro lado, dividir y decir que tensión 1 es igual a, voy a poner los cosenos adelante, coseno de 60 sobre coseno de 40, tensión 2. Y a eso le vamos a llamar ecuación 1 o una ecuación que yo luego la voy a usar para sustituir en otra ecuación. Ya vamos a ver, porque todavía no tengo el valor de tensión 1 y no tengo el valor de tensión 2, pero esta ecuación 1 la puedo utilizar más adelante
para resolver el ejercicio. Bueno, por ahí vamos bien en esa ecuación 1. Revisen a ver si hay algo que se les quedó, que no me entendieron. ¿Verdad? Lo que planteamos es que la suma de fuerzas en X da igual a 0. Una va en sentido contrario a la otra, se le pone signo menos. Eso hace que la suma se convierta en una resta. Y luego despejamos una de las tensiones en función de la otra. Entonces, como en este caso, tensión 1 es igual a coseno de 60 sobre coseno de 40, tensión 2. Si quiero, yo puedo sustituir esos cosenos por un número, ¿verdad? Haciendo la división. Por ejemplo, yo pongo coseno de 60 sobre coseno de 40. Le doy igual en la calculadora. Y eso me da un número 0,6527, me da un número con muchos decimales. Entonces yo, si la respuesta me da con muchos decimales, yo prefiero dejarla así como está. Luego ya a la hora de sustituir, si no hace que el redondeo me puede afectar en la respuesta. Bueno, tal vez no tanto, ¿verdad? Unos decimales nada más. Entonces, pues lo puedo mantener así y lo sustituyo ya al final, ya en la respuesta final, sí ya sustituyo los valores. Ok, voy con el otro planteamiento. Ya tenemos que en X tenemos esa ecuación 1. Ahora vamos a trabajar lo mismo, pero en el eje Y. Entonces, una vez que ya hicimos este cálculo, o esta primera ecuación, lo resolvemos en X. Ahora vamos a resolverlo en Y. Ok, primero voy a considerar el sistema o el diagrama de cuerpo libre de abajo, porque es la información que me están dando es que la masa es de 12 kilogramos. Te voy a considerar este diagrama que yo tengo aquí abajo, que es donde yo puedo sacar información, un número por lo menos. Entonces, a eso hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Yo tengo que ver, bueno, qué datos me dan y me están dando la masa. Como me están dando la masa de 12 kilogramos, yo puedo considerar este diagrama, ¿verdad? Este de aquí abajo primero y luego el diagrama de arriba. Entonces yo digo, la suma de fuerzas en Y me tiene que dar 0. Y voy a considerar el diagrama de abajo. Entonces la suma de fuerzas en Y para el diagrama de cuerpo libre, este de MG y tensión 3, tendría que la suma de fuerzas en Y serían el peso que va para abajo y la tensión 3 que va para arriba. Vamos a considerar que para arriba es positivo y para abajo negativo. Vamos a considerar eso. Es una consideración. No me deja borrar. ¿Qué pasa? No quiere. Bueno, voy a considerar que la tensión 3 es este diagrama, ¿verdad? Más el peso me tiene que dar 0. Pero el peso va en sentido contrario a la tensión 3. Te vamos a poner el signo negativo al peso. Entonces esto va a ser más menos, ¿verdad? Tensión 3 más menos peso igual a 0. Vea que la tensión 3 no tiene componentes, va totalmente hacia arriba y el peso va totalmente hacia abajo. Son fuerzas en Y, ambas son en Y, ¿verdad? Entonces simplemente despejamos. Este peso mg está restando, pasaría a sumar al otro lado. Entonces tensión 3 va a ser igual al peso. Y el peso sería multiplicar la masa por 9,8, la gravedad de la Tierra. Entonces si multiplicamos 12 por 9,8, me daría 117,6 newton. Ese sería lo que mide la tensión 3. Ok, vamos a poner aquí por acá que la tensión 3
mide 117,6 newton. ¿Sí? Esto lo resolvimos considerando el diagrama este de, hicimos considerando el peso, ¿verdad? Este de aquí abajo. Y bueno, ya tenemos esa solución. Y vamos, todavía faltan dos fuerzas, que es la tensión 1 y la tensión 2, que no hemos resuelto cuánto miden. Pero vamos allá ahora a plantear lo siguiente. Estos problemas se resuelven paso a paso. Hay que ir analizando la situación, viendo los datos que tenemos, considerando que la suma de fuerzas da 0. Entonces, así es como se resuelve. Vamos entonces ahora a plantear lo siguiente con la tensión 1 y tensión 2 y tensión 3, que es el diagrama este de arriba. Las fuerzas en Y, solamente la suma de fuerzas en Y, pero considerando el otro diagrama. Me tiene que dar 0. La suma de fuerzas en Y me tiene que dar 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? La tensión 1Y, que va para arriba, más la tensión 2Y, que va para arriba, más menos la tensión 3, que va para abajo. Ya le puse más menos de una sola vez. Todo eso me tiene que dar 0. Ok, a ver si vemos el diagrama, este otro diagrama que tengo aquí, ¿verdad? Esta tensión 1Y, veas esta fuerza que va para arriba. La tensión 2Y es esta fuerza que va para arriba, ¿verdad? Está jalando hacia arriba. Y la tensión 3 en este diagrama va para abajo. Entonces, por eso le pongo signo menos, ¿no? La suma de eso me tiene que dar 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, creo que sí. Entonces, ahora sí, ¿cómo se calcula la tensión 1Y? Tensión 1Y sería tensión 1 por seno del ángulo que es alfa, ¿verdad? Dijimos que era alfa. O pongamos 40 grados de una sola vez. Más tensión 2 por seno de 60 grados. Y esta tensión 3 va a pasar al otro lado a sumar a 0. Entonces ya sabemos cuánto es la tensión 3. Va a pasar al otro lado. Ya sabemos que la tensión 3 es 117,6. Entonces vamos a igualar esto a tensión 3, que ya tenemos en la medida de la tensión 3. Y aquí vamos a hacer algo, porque si lo resolvemos así, tenemos dos incógnitas. Tensión 1, tensión 2. No sabemos cuánto mide. La tensión 3 y ya sabemos que mide 117,6. Entonces vamos a sustituir una de esas tensiones, en este caso tensión 1, en función de tensión 2. Entonces voy a usar la ecuación 1, esta, y la voy a sustituir por la tensión 1 acá. ¿A qué me explico? En lugar de tensión 1 voy a poner tensión 1 es igual a coseno de 60 sobre coseno de 40 por sen de 40 tensión 2. A ver, voy a escribirlo bien porque si no puede que se queden botados por ahí. Lo que estoy sustituyendo la tensión 1, luego lo acomodo. La tensión 1 es coseno de 60 sobre coseno de 60, tensión 2. Y esto por seno de 40. Más tensión 2 por seno de 60 igual a tensión 3, que es 117,6 newton. Vea que ahora aquí me quedó solo una incógnita. La idea es que me quede una incógnita. Por eso se trabaja con un sistema de ecuaciones. Entonces, al sustituir la tensión 1 por la ecuación 1, ya tenemos una única incógnita, que es tensión 2. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? O vamos a ver, me dicen si lo del sistema de ecuaciones lo entendieron. La sustitución que hice.
Sí, profe, eso sí. Realmente fue que me levanté un momento y cuando vine ya estaba la tensión 3 calculada y no sé de dónde salió la 3. La 3 salió del diagrama este de aquí. Usted ve, se equilibra la tensión 3 con el peso. Y el peso es masa por gravedad. Listo, La masa es gracias. 12 kilogramos. Ajá. Ok, entonces ya teniendo esto, voy a volver a escribir toda esta ecuación, pero aquí arriba, si no, no me da espacio. Voy a acomodar esto mejor. Sería, voy a poner el seno de 40 adelante para que... Seno de 40 por cos de 60 sobre cos de 40, tensión 2, más sen de 60, tensión 2, igual a 117,6 newton. Aquí ya puedo meter esto, todo esto tal vez ya, esto más y más esto, para que me dé como una expresión matemática, un número, ¿verdad? Estoy sumando, entonces voy a sumar eso, voy a sumar esos dos términos, que sería sumar seno de 40 por coseno de 60 sobre coseno de 40, le sumo seno de 60. Lo que estoy haciendo es sumando los términos que están antes de la T2, pues eso es lo que se suma. Y eso me va a dar ya un número con decimales siempre, pero vamos a ver, me da 1,29 redondeado. Tensión 2. Igual a 117,6 newton. Este 1,29 me dio de sumar esto más esto. ¿Sí lo logran ver? Sí, señor, sí se visualiza. Ok. Ahora ya, la tensión, este 1,29 está multiplicando a tensión 2, lo paso al otro lado a dividir y ya obtengo una solución para la tensión 2. Entonces diríamos que la tensión 2 es igual a 117,6 newton dividido entre 1,29 newton. No, 1,29, eso no tiene newton. Ya dice que raro, se ya cancela los newton. 117,6 dividido entre 1,29. Eso me da 91,2 redondeado. Ya, bueno, 91,16, pero vamos a redondearlo a 91,2 newton. Eso sería la medida de la tensión 2. 91,2. Ahora, la tensión 1. Ya tengo aquí la ecuación. Entonces, si ya calculé la tensión 2, ahora solamente sustituyo en la ecuación que tenía al principio de la ecuación 1. Ecuación 1, que es tensión 1, es igual a cos de 60 sobre cos de 40 por tensión 2. Como ya tenemos la tensión 2, sería cos de 60 sobre cos de 40
multiplicado por la tensión 2, que es 91,2 newton. Sería, vamos a ver, cos de 60 sobre 59.5. 40 por 91 minutos. Y eso me da una fuerza de 59,5 newton. Y esa sería la tensión 1. Entonces, no sé si la idea era esa, a ver cómo se equilibra, cómo, digamos, se aplica el equilibrio de fuerzas y se va a ir resolviendo considerando los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? En este caso, casi siempre, bueno, en este tipo de problemas sí se hacen 2 diagramas de cuerpo libre, pero normalmente si es un cuerpo que no está unido por, digamos, en este caso es porque la cuerda como que la cuerda tiene un nudo y a partir de ese nudo hay que considerar las 3 fuerzas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Pero bueno, vamos a ver otros ejemplos donde tal vez no hay que hacer 2 diagramas, solamente un único diagrama. ¿No? Vamos a ver si por aquí tienen la solución. 91,5 dije yo que era. Y 59, bueno, 59, bueno, depende del redondeo que hagamos. Ahí yo lo he resuelto de otra forma. Lo que hice fue sustituir los cosenos de una sola vez, hacer la sustitución por un número y eso hace que vea que el resultado me dé un poquito diferente. Pero bueno, 59,5, ahí da 59,7. La diferencia son décimas, ¿verdad? Depende de la forma como o el redondeo que usted haga en el procedimiento. Entonces, pero está bien, no hay problema si usted, mientras el proceso que siga tenga lógica, la diferencia de una décima, 2 décimas, no hay problema. Ok, este es otro ejercicio también de equilibrio y lo traje y lo tengo acá, me parece interesante, porque a veces a ustedes en los problemas no sé, en la tarea puede ser, se les pregunta la respuesta en términos de una constante, digamos. No en un número, sino en términos de una constante. Por ejemplo, en este caso, que me dice un motor de peso W, me dan el peso es W, no me dicen un número, simplemente me dice el peso W, cuelga de una cadena unida mediante un anillo, pues tenemos el anillo ahí, o a otras 2 cadenas que sujetan al techo de la otra pared. Obtenga una expresión para la tensión en cada una de las 3 cadenas en términos de W. O sea, vamos a usar W como una constante y vamos a dar la respuesta de tensión 1, tensión 2 y tensión 3 en términos de W, ¿verdad? No usando un número, sino en términos de esa letra. Bueno, vamos a ver. Lo primero es, aquí hay dos diagramas de cuerpo libre, igual que en el problema anterior. Voy a considerar el diagrama de cuerpo libre primero del motor, que sería el peso, en este caso es W, y la tensión 1, le pusieron tensión 1, va para arriba, tensión 1 que iría en sentido contrario al peso. Consideremos aquí este diagrama de cuerpo libre primero, la tensión 1 y el peso, W. Ya sabemos que en este caso, si está en equilibrio, estos dos se equilibran, son iguales. O sea, la tensión 1 y la W va a medir lo mismo. Ya tenemos una respuesta o una solución que sería que tensión 1 y W mide lo mismo.
Ahora, voy a considerar este otro, el nudo, digamos, la argolla esta, para considerar el otro diagrama de cuerpo libre, que sería la tensión 2 que va para la izquierda en X. La tensión 3 que tiene un ángulo. Y la tensión 1 que iría para abajo. Esta tensión 3 tiene dos componentes, la componente Y y la componente X. ¿Verdad? Y este ángulo de acá, 60, va a ser este ángulo de acá abajo. Bien. Entonces ahí tendría ya los dos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Uno, el de la masa, bueno, el del peso del motor, que se equilibra con la tensión 1. Y considerando como centro de sistema la argolla esta y el nudo, y a partir del nudo dibujar las fuerzas tensión 2, tensión 3, tensión 1, que en este caso ya iría para abajo, no para arriba. ¿Verdad? Ese sería el bosquejo, pero el diagrama de cuerpo libre sería este. No sé si lo logran ver ahí bien el diagrama de cuerpo libre, o los dos diagramas de cuerpo libre en realidad que tenemos ahí. ¿Sí se entienden? Sí, profe, está bien. Sí. Claro, usted lo puede hacer mejor con una reglita, ¿verdad? En una escuadra, saca el ratito y lo hace mejor el diagrama. Ahí lo estoy haciendo a mano alzada y queda un poquillo deforme el dibujo, pero bueno. Ahora bien, ya considerando este primer diagrama o este diagrama de cuerpo libre, el de abajo, ya tenemos que el valor tensión 1, bueno, la suma de fuerzas en Y tiene que ser 0, o sea que estas dos fuerzas, vamos a decir, la tensión 1 que va para arriba, más menos el peso que va en sentido contrario, más menos, me va a dar 0. O sea que la tensión 1, este W pasa a sumar, es igual a W. Entonces ya tenemos que la primera solución es que la tensión 1, en términos de W, tensión 1 va a ser igual a W. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, la primera solución que tengo. Ahora vamos a considerar el diagrama de arriba. Voy a sumar las fuerzas en X primero. Entonces, la suma de fuerzas en X me tiene que dar 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La tensión 3X, que va para la derecha, más menos la tensión 2, que va para la izquierda, me tiene que dar 0. La tensión 3X es tensión 3 por coseno del ángulo, que es X, ¿verdad? Coseno. El ángulo es 60. Y eso es igual a tensión 2, que iría a restar, pasa a sumar al otro lado. Entonces ya tengo que la tensión 2 es igual a tensión 3 coseno de 60. Ya tengo aquí esta ecuación. Voy a llamar la ecuación 1. O una ecuación ahí. Y vamos con la suma de fuerzas en Y. La suma de tensiones en Y también me tiene que dar 0, pero considerando el diagrama de arriba. Entonces sería, ¿cuáles fuerzas en Y? Solo hay dos fuerzas, la fuerza tensión 1 que va para abajo y la tensión 3Y que va para arriba. Entonces tensión 3Y más menos tensión 1 va a ser igual a 0. Ya que no hay componente Y de tensión 2, ¿verdad? Entonces, la tensión 3Y es tensión 3 seno
de 60. Y esta tensión 1 pasaría al otro lado a sumar, igual a tensión 1. Ah, pero la tensión 1 ya la conozco, ¿verdad? Entonces, vean que a partir de esto, yo conozco la tensión 1, entonces ya puedo calcular la tensión 3. Entonces, yo puedo decir que la tensión 3 es igual a la tensión 1 sobre seno de 60. O sea que la tensión 3, me está usando esta ecuación, la tensión 3 sería tensión 1, que ya sabemos cuánto es, W. W sen de 60. Aquí puedo sustituir sen de 60 por el valor de sen de 60. Y voy a poner, como arriba no hay un 1, ¿verdad? Como se está dividiendo, aquí hay un 1. 1 sobre sen de 60. Entonces, 1 sobre sen de 60 me da 2 raíz de 3. Bueno, en decimales me da 1.15 W. O sea que la tensión 3 es igual a 1,15 W. ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Ok, ya tenemos la tensión 3, entonces podemos usar la ecuación 1. A ver. Sí, la ecuación 1 para calcular la tensión 2. Ok, ya tenemos, ok, vamos a ver, vamos a soluciones. Solución, tensión 1 igual a W. Tensión 3 igual a 1,15 W. Y la tensión 2 sería, usando esta ecuación, sería igual a la tensión 3 por coseno de 60. O sea que la tensión 2 sería la tensión 3, que es 1,15 W por coseno de 60. ¿Eh? Recuerden, la W no es como una constante, ¿verdad? Entonces sería 1,15 por coseno de 60. Y eso da 0,57. 0,575. 575 W. Entonces, vean que la solución en términos de W, que es lo que me están pidiendo, sería tensión 1 igual a W, tensión 2, 0,57 W y tensión 3, 1,15 W. W es el peso, ¿verdad? Pero se considera en este caso como una constante. Y ahí sería la solución de ese ejercicio. No sé si me dicen sí, todo está bien. Profe, Dime. Ujú. en el ejercicio anterior, cuando usted calculó la fuerza 3, ¿verdad? Más bien era fuerza 3, no tensión. Sí, porque escogí 3 como para abajo. En este caso, en este problema es que ya venía Sí, la, sí, sí, la correcto. elección. Ajá, correcto. O Ok. sea, es que la elección de quién es 1, quién es 2 y quién es 3 la determina usted, o puede ser que en el problema me pongan, como en este caso ya el dibujo viene en el libro, entonces Sí, ya me profe, lo sí, dan. eso lo tengo claro. Antes fue que Ajá. me levanté y no vi cuando hice el cálculo, bueno, que ya después nada más vi que era hacer los 12 kilogramos de masa de la caja por la gravedad. Ajá. Y de ahí usted determinó entonces una fuerza, buena fuerza lo que determinó. Sí, la tensión es una fuerza. Ajá. Ok, entonces en este caso no podía ser igual 9,8 W, una fuerza. No, no, porque ya el W es el peso.
Es el peso. Ya está Ajá. considerando la masa por la gravedad. Ok. Eso Sí. es. Gracias. Correcto. Ok, vamos con la segunda ley de Newton, que en este caso ya es si sobre un cuerpo actúan diferentes fuerzas y la suma de fuerzas da diferente de cero, se provoca una aceleración. De hecho, lo que dice es que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta, ¿verdad? E inversa a la masa. También a veces se enuncia de esa forma. Viene ese símbolo acá, esa simbología. Eso lo que significa es proporcional. Este símbolo alfa significa proporcional. En física se usa mucho el término proporcional. No sé si lo tienen claro qué significa proporcional. En la misma medida, proporcional es como en la misma proporción. Es que proporción. En la misma proporción es como, por ejemplo, si una se duplica, la otra también se duplica. Si una se triplica, la otra también se triplica. Es como que que la proporción es en la misma medida que aumente una, la otra también aumenta. Si son directamente proporcional. En este caso, la aceleración es proporcional a la fuerza. Entonces, si la fuerza se duplica, la aceleración se duplica, por ejemplo. Si la fuerza se triplica, la aceleración también se triplica. Eso es directamente proporcional. Y cuando está dividiendo es inversa. Aquí es directa hacia arriba y hacia abajo es inversa. Inversa significa es que si la masa se duplica, la aceleración más bien se reduce a la mitad, aplicando la misma fuerza, ¿verdad? Si se aplica la misma fuerza y la masa aumenta, la aceleración más bien se reduce. Bueno, eso es lo que indica esa letra alfa, ¿verdad? La proporcionalidad. Esa proporcionalidad se convierte en una igualdad, ¿verdad? También. Y de ahí aparece esta fórmula, la ecuación de la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces vamos con un ejercicio para ir entendiendo cómo se aplica esta segunda ley de Newton. Tal vez un ejercicio sencillo y luego un poquito, algunos más complejos. De hoy en 8 vamos a ver ejercicios un poquito más complejos todavía. Vamos a ver ya con un sistema con dos masas y utilizando la fricción y otras fuerzas que actúan. En este caso dice, ¿qué fuerza neta promedio se requiere para que un automóvil de 1500 kilogramos llegue al reposo desde una rapidez de 90 kilómetros por hora y una distancia de 60 metros? Entonces voy a hacer un bosquejo ahí más o menos para entender la situación. Es un automóvil. Bueno, en la carretera me quedó muy mal. Es un movimiento rectilíneo, una línea recta. Y por aquí está el automóvil que viene con velocidad. El automóvil viene con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y si hago la conversión, o sea, no solo es un kilómetro, son 1000 metros y una hora, 3600 segundos. Y esa conversión en metros por segundo, porque normalmente cuando me dan en kilómetros por hora hay que hacer la conversión a metros por segundo, me da 25. Y este carrito que viene con una velocidad de 25 metros por segundo, la pregunta es qué fuerza se requiere o qué fuerza está actuando sobre el carrito para que llegue al reposo, o sea, para que se frene. Este carrito va moviéndose, pero al final del recorrido se está frenando, entonces va a llegar a velocidad cero. Velocidad inicial es 25 o 90.
la velocidad inicial en X. Y la velocidad final va a ser 0. Y me están dando una distancia, que la distancia es 60 metros. Ok. Recordemos que fuerza neta, que es lo que me preguntan, fuerza neta promedio, en este caso fuerza neta, promedio, no importa, es la fuerza neta, es igual a masa por aceleración. ¿Ok? La aceleración no me la están dando, pero yo puedo calcular la aceleración considerando velocidad inicial, velocidad final y distancia. Entonces hay una fórmula para calcular aceleración, no sé si ustedes se acuerdan, era delta X o desplazamiento igual a velocidad final cuadrado, bueno, velocidad final menos velocidad inicial cuadrado entre 2 por aceleración. Esta fórmula por ahí está en el movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, perdón, uniformemente acelerado. Y bueno, aquí en este caso, aquí simplemente para despejar la A que está dividiendo pasa para arriba y el delta X pasa para abajo. Entonces me queda que aceleración es velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado entre 2 por desplazamiento. Es como pasar la A para arriba y la X, delta X para abajo. O sea que la aceleración sería velocidad final cuadrado, que sería 0, menos velocidad inicial cuadrado, que es 25 metros por segundo, dividido entre 2 por la distancia o el desplazamiento, que es 60. No le puse unidades, entonces, no le pongo unidades a la velocidad, tampoco a la desplazamiento. Ya sabemos que la aceleración va a ser metro segundo al cuadrado. Entonces, sería una aceleración de menos 5,2, menos 5,21 redondeado. Esa sería la aceleración, ¿verdad? Aplicando movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aplicando esta fórmula de aceleración. Ya tenemos la aceleración, da negativa porque el cuerpo está frenando, ¿verdad? Y la fuerza neta sería el producto de la masa por la aceleración. Como la masa me la están dando, la masa del carrito, o del carrote, entonces sería la masa, que es 1500 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es menos 5,21. Y eso me da una fuerza neta de menos. Este menos indica que la fuerza está frenando el carrito. Menos 7815 newton. ¿Puede la fuerza neta dar negativa? Sí, en este caso el negativo indica opuesta, que esa fuerza está en sentido contrario al desplazamiento del vehículo, ¿verdad? Que la fuerza está frenando el carrito. Esta fuerza neta. Mientras el carro avanza hacia la derecha, la fuerza neta lo está frenando. Va en sentido contrario. Y eso es el signo menos en la respuesta. Se podría colocar, en lugar de poner un menos, decir que la fuerza neta es de 7815 newton y frena al vehículo o va en sentido contrario al movimiento del vehículo. Hasta ahí no sé si ¿se entiende? Ok, Sí, este profe, sí se entiende. ejercicio es importante porque nos recuerda que en el tema de leyes de Newton se aplican todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Se aplican las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en algunos ejercicios y hay que hay que tener, digamos, lo que se vio lo de vectores, lo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, todo lo que se ha visto hasta el momento puede volverse a plantear en algún ejercicio.
Inclusive el movimiento parabólico podría ser que haga un ejercicio, involucre leyes de Newton para analizar el movimiento parabólico, ¿verdad? Pues habría que recordar cuáles son las características de ese movimiento. Vamos con este otro ejercicio que dice una caja de, tal vez quiero que ahí me ayuden un poquito. Aquí dos cajas, A y B, se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción. Aquí es importante que en algunos ejercicios dice que no hay, que es sin fricción. Es como para facilidad, o algunos ejercicios son más, desprecian la fricción, no la toman en cuenta, es para que sea más fácil de resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, indica eso. La caja A tiene una masa de 20 kilogramos. Esta. Y la B tiene una masa de 5 kilogramos. Sobre la caja A se ejerce una fuerza horizontal de 250 newton, es la fuerza que aparece ahí, nada más, es la única fuerza que está actuando, no hay fricción, pues, esa sería la fuerza neta. Si no hay ninguna otra fuerza, la única fuerza que actúa es 250 newton. Ustedes dirán, ¿y el peso? Y en este caso se entiende que si el cuerpo está sobre una superficie, el peso de las cajas y la normal se equilibran. Entonces no intervienen en el problema. Si tuviera que hacer un diagrama de cuerpo libre, aquí hay la normal y el peso de esa caja se equilibra igual que la normal. Bueno, y el peso de esta caja también se equilibra. Entonces, digamos, estas fuerzas se están equilibrando. Y la única fuerza que desequilibra el movimiento sería la fuerza horizontal, la fuerza en X. En Y hay un equilibrio. ¿Sí? O sea que podríamos decir que en el eje Y se cumple la primera ley de Newton, no hay aceleración en Y. Y la única aceleración que va a haber es en X, ¿verdad? Donde hay una fuerza que no hay ninguna otra fuerza que se oponga o que frene a las cajas. Bueno. Efectivamente, si yo pido hacer un diagrama de cuerpo libre de ese sistema, habría que dibujar para ambas cajas el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para la caja A, tendríamos la normal y el peso, que se equilibran. La fuerza de 250 newton. Y una fuerza que ejerce B sobre A, pero que es la fuerza de donde está empujando. Pero, digamos, esa fuerza, vamos a ver qué es lo que me plantean, ¿verdad? Esa fuerza de B sobre A, porque está empujando a B, ¿verdad? Y si dibujamos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, normal, masa B por gravedad, y la masa B va a experimentar esta misma fuerza, pero en sentido contrario. La fuerza de A sobre B. O sea, si considero esta masa está, sobre ella actúa esta fuerza, la fuerza que ejerce A sobre B, ¿verdad? Dice, sobre la caja A se ejerce una fuerza de 250. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que A ejerce sobre B? Entonces, lo que me están preguntando es esta fuerza, la fuerza que A ejerce sobre B.
Esta es la pregunta del ejercicio. Ok, aquí vamos a plantear lo siguiente. Vamos a considerar que A y B, o vamos a aplicar la segunda ley de Newton a las dos cajas juntas. Normalmente cuando yo tengo dos cajas juntas, masa A y masa B, yo puedo considerar esto como un solo, yo podría considerar esto como un solo sistema. O sea, A y B como un solo, podría ser otro diagrama, que es ambas masas, A, B, sobre esas dos masas actúa una única fuerza, que es 250 newton. El peso de masa AB por la gravedad y la normal. Entonces voy a considerar este diagrama de cuerpo libre, que es considerando ambas masas A y B como un solo sistema, como un solo cuerpo. Y sobre ese cuerpo, digamos, yo considero este sistema total, esas dos masas juntas, va a tener una única fuerza, que es la fuerza de 250 newton, que está actuando sobre ambas masas. Y voy a aplicar a este sistema la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, pero este dos masas sería como sumar las dos masas. Sería masa A más masa B, multiplicado por la aceleración. Y voy a considerar entonces que ambas masas están acelerando con la misma aceleración porque se le está aplicando la misma fuerza neta. Y voy a calcular la aceleración de ambas masas. Yo quiero saber cuál es la aceleración de las dos masas juntas para luego calcular la fuerza que ejerce A sobre B. Para calcular esta fuerza. Entonces voy a usar primero el diagrama de las dos masas juntas y voy a calcular para esas dos masas juntas la aceleración de las dos masas, ¿verdad? En este caso, la fuerza neta la conozco, es una única fuerza, 250 newton, y aquí voy a poner masa A más masa B, igual aceleración. La fuerza neta sería entonces 250 newton, masa A sería 20 kilogramos, y masa B sería 5 kilogramos. Igual aceleración, 250 entre 25 me daría 10. O sea que la aceleración de las dos masas juntas sería de 10 metros por segundo al cuadrado. Y para resolver ya teniendo la aceleración, voy a resolver la pregunta del problema usando el diagrama de acá, de esta masa. Y voy a decir, bueno, cuál es la fuerza que A ejerce sobre B? Bueno, entonces voy a usar el diagrama de la masa B. Y yo sé que la masa B mide 5 kilogramos. Y que la masa B acelera con una aceleración y con la misma aceleración que la masa A, una aceleración de 10 metros segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide esta fuerza? La fuerza que ejerce A sobre B. Entonces,
para esto. Y vamos a decir que aplicando la segunda ley de Newton a este diagrama, la fuerza neta, o sea, la fuerza que ejerce, que sería esta fuerza que ejerce A sobre B, va a ser igual a masa de B por aceleración. Esta fuerza neta sería la fuerza que A ejerce sobre B. En este caso, la masa de B, que es 5 kilogramos, por la aceleración, que es 10. Entonces, la fuerza que A ejerce sobre B sería 50. 50 newton. O sea, es la fuerza que esta caja A está ejerciendo sobre B. Una fuerza de 50 newton que hace que B se acelere a 10 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió? Ok, en este caso, cuando hay dos masas juntas, se consideran las dos masas como un sistema. Se aplica la segunda ley de Newton para calcular la aceleración de ambas masas. En este caso, la aceleración total de las dos masas juntas sería 10 metros segundo al cuadrado. Y una vez que tenemos la aceleración de ambas masas que están juntas, puedo considerar una única masa, digamos, como en este caso la pregunta es ¿qué fuerza ejerce A sobre B? Considero la última masa y aplico para esa última masa el diagrama de cuerpo libre o en este caso multiplico la masa de ese cuerpo por la aceleración que ya conozco y me daría la fuerza que está actuando sobre ella. En este caso 50 newton. Así en forma resumida lo que expliqué anteriormente. ¿Sí están ahí o no están? Sí, profe, aquí sigo, aquí sigo. Ok. Ok, voy a explicar este último ejercicio porque ya, a ver si ya de hoy en 8, la próxima clase, próxima tutoría, el próximo lunes, seguimos con aplicaciones de la segunda ley de Newton y vamos a ver algunos ejercicios un poquito más complejos. Entonces, sí les recomiendo que antes de la tutoría, ojalá se hayan leído el capítulo, la parte 2 de ley de Newton, en donde dice aplicaciones de la segunda ley de Newton y traten de ver todos los ejemplos que vienen en el libro para que tengan más digamos, preguntas o cosas que consultarme o si tienen dudas y también para que haya una mejor comprensión, ¿verdad? Del tema. En este ejercicio es un ejercicio donde la fuerza que se aplica es vertical. Aquí hay algunos ejercicios, en su gran mayoría, la fuerza es horizontal. Pero hay problemas donde, como por ejemplo un ascensor, un problema de una polea, qué sé yo, donde la fuerza que se hace es vertical. ¿Okay? Entonces, cuando se toma en cuenta la fuerza vertical, algo muy importante es considerar el peso del cuerpo, porque el peso también ejerce fuerza. Bueno, el peso es una fuerza, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que el peso es una fuerza. Por ejemplo, si yo pregunto que si me dicen cuál es la tensión de la cuerda en este ejercicio, ¿verdad? Hay una masa de 10 kilogramos, hay una tensión que es vertical hacia arriba, una aceleración que es de 4 metros por segundo al cuadrado. Alguien podría decir, muy fácil, tensión es igual a masa por aceleración, entonces la tensión es igual a 10 kilogramos por 4. Y si lo hacen así, dice, qué fácil, 40 newton. Está malo. ¿Por qué está malo? Porque están considerando que la única fuerza que actúa es la tensión de la cuerda. Y se les olvidó considerar el peso del bloque. Entonces hay que plantearlo diferente. Para eso nos ayuda a hacer un diagrama de cuerpo libre para entender bien el ejercicio.
y no nos vayamos a embarcar. En este caso, el diagrama de cuerpo libre, hay dos fuerzas, no solamente la tensión, consideramos la masa como un puntito, la tensión del cable va para arriba y hace que el cuerpo se acelere hacia arriba, pero hay que tomar en cuenta el peso. El peso es una fuerza y el peso va para abajo, masa por gravedad. Entonces el diagrama de cuerpo libre sería este. Diagrama de cuerpo libre. La aceleración es hacia arriba, es vertical. Ahora sí, ahora yo puedo decir la suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. La suma de fuerzas en Y. En este caso, como la aceleración es hacia arriba, la tensión es hacia arriba, vamos a conocer tensión positiva y el peso en sentido contrario. Entonces, tensión va a favor de la aceleración, es positiva, más el peso en sentido contrario, más menos. ¿Ok? La masa me la dan, la aceleración me la dan, la gravedad es 9,8, entonces ya es muy fácil. La pregunta es tensión. Esto que está restando pasaría al otro lado a sumar. Puedo inclusive factorizar masa, sacar factor, para acostumbrarme a recordar matemáticas de factorización. Entonces la masa es 10 kilogramos. La aceleración en Y es 4. Y la gravedad es 9,8. La gravedad es 9,8 en nuestro planeta Tierra. Entonces ahora sí ya me daría una tensión correcta. Ya, 10 por 4 más 9,8. 138. De ahí la importancia del diagrama. O sea, si usted no hace el diagrama, podría ser que deje botar algo, ¿verdad? Si usted se guía nada más por el dibujo del problema y no toma en cuenta el peso que va para abajo, ya la respuesta sería errónea, ¿no? Entonces, es súper importante. Bueno, por hoy sería esta la exposición y los invito para la próxima clase, que traigan todas sus dudas, todas sus consultas sobre leyes, aplicaciones de leyes de Newton. El próximo lunes explico lo que ya problemas donde hay fricción, donde hay fuerza normal, donde se trabaja con un sistema de dos masas. Son problemas muy parecidos a los que van a venir bueno, los de hoy también, ¿verdad? Pero probablemente en la próxima evaluación van a haber problemas de un nivel un poquito más fuerte. Entonces, no se pierdan de hoy en 8 la próxima tutoría para que aclaren todas sus dudas sobre eso. Y también para que se ayuden con la tarea, los que están resolviendo la tarea, la parte de dinámica. Sería, no sé, Diego, Sara, Amanda, agradecerles un montón su atención y a los compañeros que luego ven la grabación. Que tengan bonitas noches. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Noches. Venga, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Dime, sí, claro. ¿En qué parte encuentro lo de la tarea? En lo mismo, en donde están los instrumentos. ¿Se acuerdan? Donde usted subió lo de bueno, donde están todos los instrumentos de esta tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, 5 y después al final está donde dice instrumentos. Ahí se meten donde está instrumentos. Creo que al principio ahí es donde vienen los instrumentos de evaluación. Ahí hay una carpetita donde están todos los instructivos de cada cosa. Sara, fue la que me preguntó. Voy a ver si, es que en la mañana intenté meterme a Aprende U, pero estaban como en reparación
Un momentito, a ver si ahorita sí me deja. ¿Dónde está? Acá usted se mete a... Aquí donde dice instrumentos de evaluación. Profe, ahí en el chat compartir la tarea. Lo que sí tienen que revisar es el documento para saber cuál ejercicio le toca a ella. ¿No? Ah, ok, pero ya yo lo expliqué al principio de la tutoría, ¿no estabas? No, digo yo para Sara, yo ya sé cuáles me corresponden. O sea, hay un listado donde dice cuáles ejercicios se desarrolla cada Ajá, estudiante. la pregunta es si Sara estaba al principio de de la tutoría hoy. No, Vamos. Ah, es que sí, pero es que no le entendí muy bien y lo busqué, pero no acá me donde dice salía. Solamente me salía, por ejemplo, leyes de Newton 3 y etcétera. Pero en muñequita, sí, vean, aquí está donde dice instrumentos de evaluación. Y aquí está donde dice tarea, PDF. Usted descarga ese archivo y en tarea usted se va a los problemas que están al final. Ahí están los problemas. Problema leyes de Newton, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, trabajo de energía, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, cantidad de movimiento 1, 2 y 3 y 4, igual, ahí son. Y entonces usted revisa en su distribución de problemas, usted estará aquí. bailar. Sara Aguilar, Sara, le toca el problema 3 de leyes de Newton, el problema 2 de trabajo y energía y el problema 1 de cantidad de movimiento. Por ejemplo, el problema 3 de leyes de Newton es este, ¿verdad? Son 4, entonces usted le toca el 3 nada más. El 1, 2, el 3, perdón, leyes de Newton, le tocaría este. ¿Me explico? Ok, sí. Y el problema, y de cada, ¿verdad? Porque le toca el problema 3 de leyes de Newton, el problema 2 de trabajo de energía y el problema 1 de cantidad de movimiento. Entonces, son esos problemas, escoge esos 3 problemas, tiene que resolverlos y explicar la parte teórica de cada problema, digamos, como hacer como una introducción, explicando de qué el tema del problema, que tiene que ver con el problema, y ya luego la explicación de como un guión, de cómo se va a presentar, cómo va a hacer la presentación del problema, y irlo resolviendo, obviamente, ¿verdad? Paso a paso. Sí, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.